muy bien. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre la historia de Guatemala y de Centroamérica. ¿Pueden creer ustedes que hace unos años atrás Guatemala era un estado conformado con 5 países más y a este se le llamaba la República Federal de Centroamérica? Es interesante porque esto fue un suceso muy importante en la historia de independización, democratización y cambios culturales, sociales que vivió nuestro país y toda Centroamérica. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema principal, quiero que ustedes analicen y hagan un resumen sobre esto, porque es muy importante. Este acontecimiento viene de la mano con la Revolución Francesa y la independización de la corona española. Ustedes dos ya vieron esas clases anteriores, entonces por favor, ahora quiero que ustedes en su resumen piensen y analicen qué también creen ustedes que fue la unión de estos países después de la independización de la corona española y la Revolución Francesa. ¿Okay? Luego de empezar esto, de terminar esto, vamos a comenzar con el tema. La Federación de Centroamérica es un tema muy extenso, ya que viene derivado de las independizaciones que se dieron en cada país, tanto en México como en Guatemala. El primer dato interesante es que la federación estaba formada por 5 estados. El primer estado era Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá, Belice y Colombia no formaban parte de la federación porque era una colonia británica. Entonces aquí podemos ver lo que yo les decía en la clase anterior, que después de una independización, el proceso de independización va a ser un poco difícil, ya que si un país se independiza, va a tomarle años y años lograr una independización pura para que su pueblo sea independiente totalmente y que tengan un gobierno central escogido por su pueblo, ya que en ese tiempo de la independización de la corona española se vivía bajo el mando de la corona española, de los reyes. Después de la independización, Guatemala sufrió un cambio muy abrupto, que fue el manejar la nueva sociedad, que ya no había esa estructura española, sino que esta vez era ya un gobierno que tenía que tomar decisiones, tanto que beneficiaran a su pueblo y volver a reestructurar las leyes, porque las leyes se tomaban de la corona española. Claro, muchas leyes se quedaron aún vigentes de España, porque en ese tiempo servían. Conforme al tiempo se fueron quitando de la Constitución y se volvieron y se reformaron nuevas leyes que ayudaran y se acoplaran con la necesidad actual en ese tiempo de las personas. En 1838 se formó el sexto estado. Este sexto estado se llamaba Los Altos, con capital en la ciudad de Quetzaltenango. Miren nada más, o sea, después en 1838 se formó este sexto estado. Antes, o sea, se le llaman estados, pero en realidad eran países, porque si miramos bien, los 5 estados hoy en día los conocemos como 5 países de la federación. Entonces, de la República Federal. Antes se conocían como estados, ahora son países, pero en ese tiempo se tomó a Quetzaltenango como un país o un estado, ya que fue nombrado sexto estado de Los Altos. Entonces, después de esto de nombrar el sexto estado como Quetzaltenango, los territorios del occidente de Guatemala y el territorio actual de Soconango, Chiapas, México, el territorio de la federación también incluía las densas regiones selváticas de Belice. Esto quiere decir que Belice, parte de Belice, que hoy conocemos como la selva de Belice, fue parte de la República Federal de Centroamérica. Este tema de Belice ha sido polémica desde hace mucho, ya que Guatemala cedió la tierra de Belice, que sabemos que pertenecía al territorio de Guatemala. Pero desde ese tiempo ya se contaba con la mitad de Belice, porque como ustedes pudieron escuchar, la zona selvática de Belice era parte de la República Federal de Centroamérica.
Pero conforme al paso del tiempo, Belice se independizó de la colonia británica, porque recordemos que Belice, Panamá y Costa Rica era una colonia cristiana, era una colonia británica, perdón, la colonia británica, y luego fueron dando el proceso para saltar a independizarse. Belice fue mucho después que nosotros, inclusive después que toda la República Federal de Centroamérica se desintegrara, que cada país tuviera como ya establecido país. Belice fue mucho después. Okay. La República Federal de Centroamérica fue una confederación que surgió en la Asamblea Constituyente. Aquí hay que tomar muy en cuenta este término, Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se generó a través de la independización de Guatemala de la colonia española y todos los países que le seguían, tanto México como El Salvador, Honduras, Nicaragua. Cuando estos países se independizaron totalmente, la Asamblea Constituyente se creó para esto mismo. Y la Asamblea Constituyente creó, aquí en el mapa les voy a enseñar, desde el territorio de Guatemala hasta acá. Recordemos que Panamá no era un estado porque en ese entonces era una colonia británica. Entonces la función de la Asamblea Constituyente era eso, velar que todos los países estuvieran unidos para poder formar una sola nación. Ese era el pensamiento en ese entonces, en 1834. Ese era el pensamiento, pero cambió totalmente. Pero ya vamos a llegar a eso. En 1824 su capital, o sea, de la República Federal de Centroamérica, era Guatemala. O sea, nosotros éramos los encargados, o bueno, el gobierno en ese entonces era el encargado de estipular que todos los demás estados, o sea, en este caso, como hoy lo conocemos, países, cumplieran con las normas, estándares y las reglas que en ese tiempo se estaban haciendo. Y se terminó el mandato de Guatemala en 1834. Después hubieron pequeños gobiernos de la República Federal de Guatemala, que fue El Salvador, pero El Salvador no tuvo mucho tiempo como el de nosotros. El de El Salvador fue de 1834 a 1839. Esto quiere decir que después de esa fecha los países se empezaron a dar cuenta que no iban a funcionar como una república en sí. Empezaron a separarse. El primero en separarse fue El Salvador. El Salvador quiso separarse de la República Federal de Guatemala, de Centroamérica, y el que le siguió fue Guatemala. Entonces ahí empezaron a separarse uno tras uno hasta que hoy, hasta que el resultado final es lo que hoy conocemos Centroamérica, que está conformado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Recordemos que Panamá en ese tiempo no era parte de la República Federal. Entonces Panamá duró un poquito más en poderse independizar y seguir el paso de nosotros, o sea, de sus hermanas patrias. Luego de eso, el poder ejecutivo, de los tres estados, de los tres poderes de un país, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el primero en salirse de la República Federal de Centroamérica fue el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo conforma el presidente y el vicepresidente. Entonces este poder emigró a los otros países para poder fundar su gobierno. Esto quiere decir que después de que los países empezaran a independizarse de la República Federal, cada país empezó a tener ya un poder ejecutivo. Los únicos que sí se quedaron completamente en Guatemala, porque ya estaban establecidos, fue el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y todos los países que sobraban tomaron el ejecutivo para poder tener ya sus presidentes, sus vicepresidentes, su poder, ¿verdad? Ya después de eso, cada país empezó a separarse y a declarar sus constituciones y a declarar su independencia. Esto sirvió para que todos los países pudieran estar más unidos, porque cada uno se dio cuenta que si se separaban podían tomar pues, sus beneficios y poder mejorar aún más el estado de sus pobladores, porque ya un país independizado se puede conformar y puede
ser mucho mejor de lo que ya era en la República Federal de Centroamérica. Ahora, con todo lo que yo les dije, necesito por favor que con las fechas que yo les mencioné me hagan un esquema. ¿Por qué? Porque las fechas son muy importantes y en estos procesos específicos de la historia es de vital importancia que ustedes sepan y conozcan qué tipos de cuándo y cómo se sucedieron los hechos. Y aquí tengo un ejemplo de cómo pueden hacer ustedes el esquema. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias y hasta luego.